Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Es verdad, estaba para seguir durmiendo. Pero mejor es estar en este lugar, por lo menos así lo sabía expresar el salmista. Yo prefiero un día en tu casa, Señor, que cualquier otro lugar del planeta. Hemos hecho muy bien en venir porque el Señor está aquí en medio nuestro y el Señor quiere bendecir nuestras vidas. ¿Sabe, mi querido hermano, mi querido amigo? Bien temprano con el equipo que nos juntamos para ir acomodando todas las cosas, estábamos orando, pidiéndole al Señor que de verdad sea un tiempo de bendición. Nos saludamos y cuando nos saludamos sonreímos y tal vez la sonrisa puede hacernos pensar está bien el hermano, pero tal vez no está tan bien. El Señor sabe qué es lo que hay en cada corazón, el Señor sabe cuáles son aquellas luchas, aquellas dificultades que nos están quitando la alegría en el día a día. Pero el Señor nos va a bendecir, ¿sí? En esta mañana le pedimos al Señor, hemos orado de que Él tenga una palabra para cada corazón y que su palabra nos dé fe, que es lo que necesitamos para saber en quién hemos creído, en quién hemos confiado, quién es nuestro Dios. Hay una expresión que está en el libro de Romanos, es muy conocida, Romanos capítulo 31, donde dice Pablo que si Dios es por nosotros, pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Te animas a pensar esto por un momento? Que si Dios es por nosotros, ese Dios todopoderoso es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Te invito a que te pongas de pie y que cantemos esta canción. Y amor, sanacidad, salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable.
cantamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Confesamos lo que dice la palabra del Señor. Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y decimos, Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Muy buenos días. Los niños están por ahí, ¿no? ¿Cómo se portan de bien los chicos? Qué maestros. Saben que tienen su clase ahora los chicos, así que vayan allá que va a estar más divertido, van a aprender más. Hay todo un equipo, un grupo de maestros, de maestras, que han preparado su clase, han preparado su tiempo especial para ellos, para su edad, así que justamente el Señor nos llama a ser como ellos. ¿Cómo no vamos a obedecer a Jesús en ese sentido también? Bueno, ojo que no ve, corazón que no siente. ¿Alguna vez usted escuchó esta frase, sí o no? Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Sí. Salvo aquellos que apuestan a esos noviazgos donde ella está aquí en Argentina y él está viviendo en China. Pero suele ocurrir esas cosas. Ojo que no ve, corazón que no siente. Un poco de esto vamos a hablar hoy, porque el rey Usías nos va a enseñar en esta mañana justamente esto de mirar a Dios, pero también esto de cómo Dios nos mira a nosotros. Y yo le aseguro que
si dejamos fluir al Espíritu Santo y que nos hable a nuestro corazón y a nuestra mente, la idea del Centro Bíblico Crecer es alinearse a esta voluntad de Dios, de que de aquí nadie salga igual. De aquí todos salgamos con una enseñanza, con una palabra especial para nosotros, alentados a justamente cambiar. Bueno, el rey Usías, dice la Escritura que tenía solamente 16 años cuando comenzó a reinar. Reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, y dice nuestro versículo principal: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Usías significa Jehová es mi fortaleza. Diga conmigo, Jehová es mi fortaleza. Y decimos amén a esto. Pero también en el libro de Segunda Reyes, capítulo 15, este mismo rey aparece con otro nombre, se lo nombra de otra manera, y el nombre aparece como Azarías. Y Azarías significa a quien Dios ayuda. Repita conmigo, a quien Dios ayuda. Y estos dos significados de estos dos nombres con que se lo identifica a este rey, tiene mucho vínculo en sí justamente con la historia que vamos a transcurrir, que vamos a caminar en esta mañana. Dice el relato bíblico que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y de acá parte justamente la pregunta del millón. ¿Qué es hacer lo recto ante los ojos de Dios? Me pongo a pensar esto. Si me voy a la mente del apóstol Pablo, él dice, bueno, si vivimos, para el Señor vivimos. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Pero no se trata solamente de mi visión, de bueno, yo creo que hacer lo recto para Dios es esto, sino es, ¿qué pensará Dios de la pregunta? ¿Qué pensará el Señor? ¿Cuál tendría que ser la respuesta? Porque de ahí es donde a nosotros nos interesa justamente sacar la enseñanza. ¿Qué habrá visto el Señor en Usías para que Él haga escribir este piropo, esta característica de este gran rey? Él hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Y saben qué? Mi deseo, y yo sé que el de usted también, que es cuando terminan nuestros días acá, alguien puede escribir, Camilo hizo lo recto ante los ojos de Dios. Sería bueno, ¿no? Qué bueno que en nuestra placa, o qué bueno que hoy tengamos un testimonio así y nos puedan señalar y digan, tal persona, él hace lo recto ante los ojos de Dios. Y así era identificado el rey Usías. Me pongo a pensar también en justamente la profundidad de esta expresión, hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y me pongo a pensar que no son cualquier ojo. Es el Dios que todo lo ve. Y es el Dios que todo lo escucha. Y es el Dios que todo lo sabe y todo lo escudriña. Es el Dios que veía a Usías en lo popular, pero también lo veía en la intimidad. Es el Dios que no se lo puede engañar. Es el Dios que no podemos ser hipócritas delante de su presencia. Es el Señor al que le acabamos de cantar. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. No podemos esconderle nada. ¿Qué habrá hecho Usías para lograr esta rectitud, esta característica que el Señor le da a él
porque el Señor lo vio tanto ante la gente, en el escenario, como también en la intimidad. Entonces yo quiero invitarte a esta mañana a hablar de 5 cosas. 5 cosas prácticas que nosotros nos podemos llevar de acá para decir, bueno, si nosotros hacemos estas cosas, si tenemos en cuenta en nuestra vida estas cosas, podemos también hacer que el Señor nos vea a nosotros como personas rectas y a nuestras obras como rectas también. La primera cosa que quiero traerte es hablar de relación. De relación. Dios nos ve rectos cuando tenemos comunión íntima con Él. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el versículo 5 dice así, Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en todos los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Persistió en buscar a Dios. Me ponía a pensar en esta palabra. Persistir no es solamente buscar. Es como cuando yo voy al cajón de las medias, ¿sí? Y hay una sola media, ¿que no? ¿Les pasa a ustedes? No. A mí me pasa que hay una sola media siempre. Y está la media ahí, entonces una cosa es buscar, ¿cuánto puedo tardar? 10 segundos, y dice, bueno, no la encuentro, ¿y qué grito? Viviana, ¿dónde está la otra media? Pero la otra cosa es persistir en buscar la media. Entonces me pongo a buscar e invierto más tiempo justamente en eso que yo necesito. Y eso significa persistir. Gloria a Dios por aquellos que persisten. En esta época, por ejemplo, de pandemia, damos gracias a Dios por aquellos científicos que persisten en buscar la cura para esta enfermedad. Gracias a Dios por aquellos ingenieros, esos inventores que persisten en buscar soluciones para darnos a nosotros mejor calidad de vida. Gracias a Dios por aquellos que persisten justamente y son ejemplos para nosotros, por ejemplo, en buscar a Dios. Y usted y yo nos enojamos y nos molestamos demasiado. Cuando, por ejemplo, necesitamos, esperamos de alguna fuerza de justicia de la ley, cuando necesitamos que investiguen, que salgan los culpables de algo, etcétera, etcétera, y decimos, no buscaron bien. No investigaron en la profundidad que el caso necesitaba que se investigue. No persistieron en buscar a los culpables. Entonces podemos llegar a entender bien claro qué significa persistir en buscar y simplemente hacerlo como un día más. Lo buscamos. Usías justamente lo que hizo es buscar a Dios. Y buscar a Dios no solamente a mí me habla de esto de relación y me habla de hambre y sed de Dios, sino también me habla de ansias de parecerme a Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué uno tiene que crecer? En la gracia y en el conocimiento de Jesús. Tengo que tener ansias de ser como Él. Justamente esto se logra con persistencia en la búsqueda. Pero quiero aprovechar también para decirte algo. Esto de poder buscar a Dios tiene un tiempo limitado. No siempre se va a poder buscar a Dios. La Biblia advierte sobre esto. Y dice Isaías, capítulo 55, 6, busquen a Dios, busquen al Señor, mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Y esto es una advertencia para estos tiempos.
Va a llegar un momento donde la gente va a buscar a Dios y Dios no se va a dejar encontrar. Va a llegar un momento donde la gente va a llamar a Dios, va a clamar al Altísimo por ayuda y desde el otro lado no va a recibir ningún tipo de respuesta. Por eso es el tiempo ahora, mi querido hermano y mi querido amigo, de hacer lo que Uzías entendió que tenía que hacer: buscar a Dios con persistencia. La Biblia dice, me encanta, porque justamente lo que hace es dar un efecto inmediato a esa búsqueda. Porque la palabra dice que mientras lo buscó, él prosperó. Así que tiene premio, tiene recompensa inmediata, mi querido. Busquemos a Dios con persistencia. La segunda cosa, cierro con este el punto. Dios nos ve rectos justamente cuando persistimos en buscar su rostro. Busquemos ahora que se puede. Busquemos ahora, llamemos ahora a Dios, que ahora Él está escuchando nuestra oración y ahora Él está dispuesto a contestarla. La segunda cosa, además de relación, Uzías me enseña que necesito tener humildad y temor a Dios. Yo teniendo esas cosas, el Señor me va a ver con rectitud. Dios nos ve recto cuando somos enseñables y aceptamos el buen consejo. El mismo versículo que leímos recién, pero lo vamos a leer en otra versión, la NBI, dice así: Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Dios nos ve a nosotros con vidas rectas cuando no desechamos el buen consejo, cuando somos enseñables, cuando nos presentamos como esas personas que la verdad no la tengo clara, necesito el consejo, necesito ayuda, necesito que me muestren un poco la salida. Y el Señor resiste también a aquellos que dicen, bueno, yo me las sé todas. El Señor acá nos muestra que un rey todopoderoso, lo que hizo desde sus 16 años es dejarse enseñar. El mismo escritor a los hebreos dice, son hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios. Pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como hijos. El Proverbio 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Vivimos en una época donde en nombre de la sensibilidad, en el nombre de el desaliento, en el nombre de el daño psicológico, en el nombre de la libertad o los derechos, estamos sacando de cuajo la instrucción. Estamos desarraigando toda enseñanza, sabia sobre todo. Y así estamos, porque todo el mundo se queja. O nadie escuchó alguna vez, esta juventud está perdida. Yo no sé ya qué hacer con este chico. Y la Biblia dice que todos necesitamos corrección. Todos necesitamos disciplina, todos necesitamos del buen consejo, porque aunque hemos sido hijos de Dios, somos hijos de Dios, el escritor a los hebreos dice, ya no escuchan, no se dan cuenta que esto lo hace Dios para alentarlos, para hacerlos mejores. Todos necesitamos disciplina, todos, donde
no hay dirección sabia, dice el proverbio, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mi pregunta en esta mañana, querido, es, ¿quién es tu consejero? ¿Tenés alguien? Yo no digo que te mentoree, pero ¿tenés alguien donde vos podés acudir a pedirle un consejo? ¿O somos todos autodidactas de la vida? El poeta inconsciente decía, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y lo que está diciendo acá es, la verdad no necesito. Dame simplemente un machete y yo me voy abriendo paso en la vida. Cuando el Señor nos dice, yo te he dejado un mapa. Yo me muestro como el camino, la verdad y la vida. Y te he puesto hermanos y te he puesto consejeros y he puesto a tus padres y he puesto a tus maestros para que te enseñen, para que te corrijan, para que te guíen. Usías entendió eso. Y Usías lo que hizo es justamente aprovechar. Mi pregunta es, ¿quién te enseña a temer a Dios? ¿Usted cree que viene con el paquete? No, no viene con el paquete. La Biblia dice que tenemos una naturaleza totalmente contraria a justamente tener la impronta de temer a Dios. Totalmente contraria. Alguien nos tiene que enseñar. ¿Qué es esto de temer a Dios? ¿Qué es esto de conocer al Señor? ¿Quién nos instruye con consejos espirituales? Y podemos sacar justamente de Usías esto. Dios nos ve rectos cuando nos nutrimos de consejos sabios. Usías, por más que era rey, se dejó enseñar. La tercera cosa que quiero traer no es solamente relación y no es solamente esto de la humildad y el temor a Dios, sino también es la defensa. ¿Por qué digo defensa? Porque Dios nos ve rectos cuando cuidamos lo que es suyo. Dice la historia de Usías, versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Tremendo poder bélico tenía este reino. Él se había provisto de un gran ejército. ¿Por qué? Porque a Usías le fue dado un reino, pero también le fue dado un territorio, y también le fue dado un pueblo, y también le fue dado una ley que tenía que administrar. Como a nosotros. Me acuerdo una clase de un viejo ministerio de la iglesia con adolescentes. Y la clase se llamaba ¿Cuál es tu antivirus? Así se llamaba la clase. Y hablaba un poco, haciendo la comparación esto de las computadoras y nosotros, justamente de todos los ataques que uno puede recibir. Sabe que su computadora, su teléfono, todo lo que es electrónica hoy recibe frecuentemente ataques de virus y etcétera, etcétera.
Y nosotros también, entonces comparamos un poco con los chicos esto. Y preguntamos, ¿cuál es tu antivirus? Ese que protege tu estado en óptimas condiciones. Y hablábamos del antivirus espiritual, del Señor, del que se muestra como escudo, como protección ante tantos ataques. El Señor a nosotros nos llama templos del Espíritu Santo. Y somos atacados justamente por ser eso, por ser templos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, así podrán resistir los ataques del diablo. El Señor no está diciendo acá, no van a recibir ataques. Lo que están diciendo es, ponete la armadura, nutrite de un ejército para proteger tu territorio, porque tenemos que cuidar nuestro territorio. Usías justamente fue muy activo en defender un pueblo que le había sido dado para administrar y para gobernar de buena manera. No podemos tomar a la liviana al enemigo. No podemos tomar a la liviana al malo de la película. No podemos tomar a la liviana al león que anda rugiendo según la palabra, buscando a quien devorar. Y muchas veces tomamos a la liviana al enemigo. No va a hacer nada. Está lejos todavía. ¿Qué ejército le pone límites a los ataques a tu hogar? ¿Qué ejército le pone límites a cuando el virus, el pecado entra por tu computadora, a la computadora tuya o a la de tus hijos? ¿Cuál es el ejército que protege a tus hijos, por ejemplo, de las malas amistades? ¿Cuál es el ejército? ¿Cuáles son los soldados que marcan el territorio y dicen, acá no va a entrar ningún tipo de enemigo de la ley de Dios? ¿Quién es el que establece en tu reino, en tu hogar, en tu círculo, que acá hay una sola verdad y es el Señor? ¿Quién es el que establece? Usías lo que hizo es eso. Vamos a establecer y vamos a respetar la ley. No va a entrar nadie a este reino que no respete la ley puesta por Dios. Y se llenó de soldados y los entrenó. ¿Quién defiende a los tuyos? ¿Quién defiende a tus hermanos en Cristo cuando son atacados? Nosotros tenemos que defenderlos. Porque todo el día somos atacados por ser templo del Espíritu Santo. ¿Sabés que Usías, me gusta este versículo, el versículo 14, porque dice que Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedra. Los nutrió de defensa y de eso se trata. Ahora, Dios nos ve rectos a nosotros justamente cuando ponemos límites al enemigo de nuestras almas. No solamente te quiero hablar de relación o de dejarse enseñar, de humildad y de defensa, sino que también en la vida de Usías veo esta palabra que es provisión. Provisión. Dios nos ve rectos cuando pensamos en los demás y no solamente en nosotros mismos. Dice el versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto y escuche, abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Qué interesante la característica de este rey, amigo de la agricultura. ¿Sabe que no tenía Usías solamente un corazón para la guerra o para la teología,
sino que también tenía un corazón puesto en las necesidades de su pueblo. Entonces lo que hizo él es proveerle mediante estas cuestiones tan básicas en una nación para que el pueblo se pueda alimentar. Tenía muchos ganados, tenía muchas viñas, tenía muchas labranzas. No solamente sembró en el valle, donde quizás es fácil, sino que hasta buscó los montes para sembrar. Y abrió pozos de agua para que la gente pueda también nutrirse de buena manera. Es increíble este rey cómo pensaba en todos y en todos los aspectos. No era un soñador sin acción. Me pongo a pensar que la Biblia me lo muestra el Señor como Jehová Jireh. El Señor es mi proveedor. Y nosotros estamos diseñados a imagen y semejanza del Señor también en estas cuestiones. Tenemos que proveer a los que nos rodean. No solamente pensar en nosotros mismos. Tenemos que proveer a aquellos que nos rodean. Y no solamente alimentos, no solamente en lo económico. Tenemos que estar capacitados para proveer contención en lo emocional, en lo espiritual. Tenemos que pensar en nuestra familia de manera integral. No solamente le voy a dar la computadora esa que quiere o las zapatillas esa que quiere. También le voy a dar la palabra viva todos los días a mis hijos para que también crezcan como el Señor quiere que crezcan. Proveedores. Efesios capítulo 5, versículo 29. Qué interesante la comparación. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y la comparación del Señor proveyendo y cuidando a su iglesia, a su esposa, también me hace pensar en la fe, porque está todo unido en su palabra. El mismo Pablo le dice a Timoteo: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nos podemos llenar la boca de canciones y de textos, pero si matamos de hambre o no proveemos a nuestra familia, a nuestros íntimos, o si conocemos de algún hermano que está pasando necesidad y nosotros podemos ayudarlo y no lo ayudamos, es como un incrédulo, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo me enseña el rey Usías a pensar en los demás? Podría haber pensado en su casa solamente, sino que pensó en todo su reino. Por eso Usías me hace pensar esto, que Dios nos ve rectos justamente cuando proveemos a los demás. Quiero terminar con el último punto. Te dije 5, vamos 4. Relación, humildad o temor a Dios, defensa, provisión y lo último es fama. Es decir, ¿y fama? Sí, porque Dios nos ve rectos cuando mostramos su poder a través del buen testimonio. Dice la palabra, dice el relato bíblico sobre la vida de Usías. Fíjense estos dos versículos. Versículo 8. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Versículo 15. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Todos buscan fama hoy. Si no, prenda la tele desde las 9 de la mañana hasta la noche y van a ver cómo la gente pasa por todos los programas buscando sus 5 segundos de fama. Y hoy una buena obra, hoy quizás alimentar en un comedor o en un merendero, no vende tanto como un buen escándalo. Díganme
la verdad. ¿Quiere ser famoso? Opine sobre el Diego. La herencia del Diego. Va a conseguir fama ahí nomás. Por lo menos 2 minutos le van a hacer ahí y alguien le va a contestar y así vamos a tener una semana de fama. Pero de esta fama no estamos hablando. Estamos hablando de que justamente la fama de Uzías se había extendido tanto porque todos se preguntaban de dónde viene el poder que maneja. ¿Cómo es tan sabio? ¿Cómo es tan inteligente? ¿Cómo hizo para administrar tan bien a su reino? ¿Cómo hacen? Y nosotros muchas veces nos preguntamos así, cuando vemos esos países que están totalmente en verde, tienen superávit, ¿cómo hacen los finlandeses? Los noruegos, ¿cómo hacen? Bueno, lo mismo pasaba acá con el reino de Uzías. Y la fama se extendió porque era ayudado maravillosamente, dice la palabra. Y recuerdo también un viejo mensaje del Centro Bíblico Crecer que se pudo dar. Todavía estamos allá en el viejo jardín. Y el tema era, ¿cuál es tu fama? Y lo que me acuerdo es que quedamos que no se necesita un tomógrafo o alguien que te haga un examen o ni siquiera un forense para descubrir de qué estamos hechos. Solamente nos miran 2 segundos a actuar y ya la gente sabe a quién tenemos dominando nuestro corazón y nuestra mente. ¿Quién nos identificó en la secundaria, en la escuela, al chico popular? Estaba el chico popular. Algo tenía, alguna atracción tenía. El popular no era el abanderado nunca, no era el del 10 en matemática, más bien hemos sido ignorados, por eso nunca me sacó un 10. Nunca. Pero el popular era otra cosa, tenía fama, tenía 17 años y ya le habían comprado un auto. Toda la escuela sabía. Era el más altito de todos, el que mejor jugaba al fútbol, al vóley. Era el popular. Pero Dios no está hablando de esa popularidad. Justamente está hablando de ser famosos en aquello que poco hay. Y lo que hay poco justamente son reyes como Uzías, donde justamente dejen bien parado el nombre de Dios. Mi querido hermano, Dios necesita tu buena fama para la evangelización del mundo. Dios necesita testimonios íntegros para que en tu barrio todo el mundo sepa que ahí vive un consejero espiritual donde yo puedo acudir y encontrar a Dios. Dios necesita que tu hogar, tu casa, tenga buen testimonio, sea una casa santa. Porque todo el mundo tiene que saber que el Señor puede hacer vidas rectas en todos. Puede actuar y nos puede hacer más que vencedores. Uzías lo logró. Miren, hasta el mismo Jesús provoca la pregunta. El Señor en un momento, Mateo 16, 13 al 16, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías. Jesús sabía que se estaba hablando de él. O alguno de los otros profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué, mi querido? Jesús sabía que en ese tiempo en las casas hablaban de él,
que en la política hablaban de Él, que en el comité hablaban de Él, que en el bar estaban hablando de Él, que en la calle estaban hablando de Él. Todo el mundo estaba hablando de este Jesús que rompía todos los moldes y que confrontaba con la verdad. ¿Cuál es mi fama? Dice Jesús a los discípulos. ¿Qué se dice allá? Entonces la pregunta es, ¿qué se dice en la sociedad de nosotros? De mí, ¿qué se dice? ¿Qué se dice de vos? ¿Qué se dice de usted? ¿Qué se dice? ¿Cuál es nuestra fama? El mismo apóstol Pablo dice, no les hablé, ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Esto significa, mi conducta predica, mis acciones predican mucho más que miles de palabras sabias que podemos dar desde este escenario. El Señor desea un testimonio firme, santo, distinto para la evangelización del mundo. Amén. Amén. Por eso, por último, Dios nos ve efectos cuando hacemos conocer su nombre a través de nuestra fama, de nuestro testimonio. El Señor, ahora entiendo por qué el Señor lo vio recto a Uzías. Ay, pero mi querido, siempre hay un pero. Siempre hay un pero en la vida de los humanos. Porque el versículo 16 dice que Uzías, cuando fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Atención, se enalteció para su ruina, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, y en el altar del incienso no le correspondía, le correspondía al sacerdote. Lea toda la historia, se va a dar cuenta que por más que era el rey, no podía ir por todo, no le corresponde. Para eso Dios había dejado un representante, un encargado, era el sacerdote. Sin embargo, Uzías dice, ¿puedo con todo? Se le nubló la cabeza, sus ojos se cerraron y cuando los ojos no ven, el corazón no siente. Y todos los ojos abiertos que tuvo en esa etapa maravillosa de prosperidad, se acabó. Y Uzías es el gran ejemplo de nosotros muchas veces, porque muchas veces nos quejamos de la adversidad, pero manejamos mejor la adversidad que cuando estamos bien. Porque cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Cuando nos sentimos fuertes, nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos salud, no necesitamos orar. Cuando tenemos plata en el bolsillo, no necesitamos dependencia del Señor. Y Uzías nos demuestra esto. Ahora, no lo vamos a culpar a él. Nosotros somos iguales. Muchas veces somos iguales. El Señor, en esta historia, nos cuenta de que Él quiere que siempre tengamos los ojos abiertos, siempre puestos en aquel autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesús. Por eso, que aunque tengamos los ojos muchas veces cerrados y el corazón no sienta, hoy podemos abrir nuestros ojos. Hoy podemos hacer que nuestro corazón empiece a sentir de nuevo la presencia del Señor. Hoy podemos clavar nuestra rodilla al piso y decir, Señor, creí que era fuerte, me sentí todopoderoso, me sentí que no necesitaba relación, sentí que no necesitaba ni humildad, ni consejo, ni temor a Dios. Sentí que no necesitaba defender y lo dejé pasar al enemigo como chancho por su casa. Sentí, Señor, que no necesitaba defensa alguna, no necesitaba provisión. Y sentí que mi fama sin vos podía seguir igual. La Biblia dice
que esa fama siguió, sabían que siguió, pero siguió de distinta manera. La palabra dice que cuando enterraron a Uzías, lo enterraron en un sepulcro muy distinto a los de los otros reyes, porque decía que la gente decía, es el rey leproso. ¿Por qué? Porque justamente le creció la lepra, la enfermedad por castigo del Señor, por disciplina del Señor. Y dice la palabra, le creció en la frente, en un lugar donde la consecuencia del pecado no se puede esconder. Para que todo el mundo vea y para vergüenza de uno. Con todo, mi querido, con todo esto, el Señor lo amó y lo abrazó. Miren, la historia no cuenta que Uzías se haya arrepentido, pero muy posiblemente en su proceso de disciplina, Uzías se arrepintió. Es más, el profeta Isaías, contemporáneo de él y muy posiblemente pariente también, escribió estas palabras en su libro. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono. Isaías el profeta, viendo a Uzías, no lo vio a él en un trono, sino que vio al Señor de señores, al Dios de dioses, al Señor todopoderoso. Porque aunque la historia no cuenta, quiero pensar, déjeme imaginar que en pleno proceso Uzías se arrepintió y le devolvió al Señor lo que le correspondía, lo que nunca tendría que haber quitado, la gloria de Dios. Uzías en esta mañana nos enseña que sí podemos ser rectos ante los ojos de Dios, pero también nos enseña que siempre tenemos que tener los ojos abiertos, mirando al Señor, para que nuestro corazón sienta. Es tan engañoso el corazón, que si no lo guiamos, si no le ponemos freno, si no le ponemos límites, puede hacer desastres en nuestra vida. Alabamos el nombre del Señor por su palabra en esta mañana y oramos a Él. Señor, gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por enseñarnos tanto. Gracias porque tu consejo, tu corrección es para nuestro bien. Y gracias porque a pesar de los miles de errores, seguimos teniendo la oportunidad de buscar tu rostro todos los días y de hacer las cosas de buena manera y hacer las cosas, Señor, con rectitud. Queremos, Señor, ser personas rectas ante tus ojos y alabamos tu nombre de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Este espacio fue presentado por